Hola, mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología y este es el símbolo sabiano del día. El día de hoy el Sol está en 10 grados de Aries. El símbolo sabiano de 10 grados de Aries es el dirigente de la nación o el presidente de la república. Este símbolo sabiano hace referencia a este principio de gobernanza, de gobernabilidad, que implica que un proyecto, una empresa, un país, etcétera, es difícil administrarlo desde múltiples voluntades. Entonces, muchas mentes, como pudiera ser un congreso o algún parlamento, tienen fuertes dificultades para ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque son diferentes personas, porque tienen diferentes historias, diferentes experiencias, y aunque hayan nacido en el mismo territorio y aunque hayan tenido un idioma similar, porque aunque sea el mismo idioma, el uso del idioma, el uso del lenguaje y los significados que se utilizan son personales siempre. Esto hace difícil que se pongan de acuerdo, que puedan tener una única dirección para el país, para la nación, para el gobierno de una nación. Entonces, desde épocas antiquísimas se ha entendido que así como un edificio necesita tener un arquitecto, y no dos, sino cinco, sino uno, así un país, una empresa debe tener un dirigente. Es una subjetividad, un punto de vista, y nos atamos todos a ese punto de vista durante el tiempo que sea preciso en cada forma gubernamental. En la antigüedad había las civilizaciones adoradoras del fuego, ¿sí?, que, por ejemplo, elegían a su rey o criaban a los reyes y les daban 11 años para reinar. 11 años para reinar y luego los sacrificaban al fuego. Era como una versión primitiva de el cambio de dirigente, ¿no? En vez de que hubiera una revolución o una guerra donde se matan miles de personas, pues matan a uno. Y lo hacían de forma ritual, donde cada 11 años, y fíjense qué interesante que 11 años es el ciclo de las manchas solares, del máximo solar al próximo máximo solar, o del mínimo solar al próximo mínimo solar. Y entonces ataban su destino a un rey, pero solo durante 11 años, y luego le tocaba al siguiente el turno. Bueno, igual estamos nosotros en estas épocas donde tenemos gobiernos republicanos, entre comillas, donde aunque hay un parlamento, hay un congreso, donde se debaten las leyes a aplicarse, o tal vez no aplicarse, sino a instituirse como leyes. También está el administrador principal, que es ya no es rey, ahora es presidente, y estamos todos atados a esa única voluntad. Y entonces una persona, así con su carta astral, así con su energía, así con su personalidad, con su historia, tiene ciertas áreas de oportunidad y ciertas áreas de crecimiento, tiene áreas de ventaja por ser quien es, por ser como es, y ciertas áreas de desventaja. Pero entonces, en vez de tener un sistema de conflicto constante, simplemente asumimos o tratamos de cancelar nuestras diferencias y solamente hacer lo que
la persona que se eligió desee que se haga. Entonces esto es bien Aries, el individuo rige el país, es una persona, no son muchas personas, no es la sociedad, es una persona. Y vamos a experimentar, al menos las funciones gubernamentales, cómo esa persona experimenta la vida. Según su forma de vivir, su forma de pensar, su existencia. Entonces, esto pues nos ata al ciclo vital de una persona. Y generalmente cuando está el presidente o el dirigente o el rey o lo que sea que toca en cualquier tipo de gobierno, pues vamos junto con la subida de la fortuna de esa persona. Y cuando sale, si es que lo contempla el sistema, pues es cuando sus fortunas van hacia abajo. Pero muchas veces las fortunas de una persona y un país, cuando se alinean, pues tienen que ver con ese principio explorado en el mito arturiano, ¿sí? Que es que cuando se identifica el rey con el territorio o con el pueblo, o sea, ese santo grial que representa lo sagrado femenino, que me dice quién soy, pero en este caso al ser un avatar del territorio y del pueblo, pues entonces mi personalidad está plenamente identificada con las personas que viven en este país. Claro, tiene que haber una retroalimentación constante, ¿no? Y además tiene que haber algún cierto tipo de homogeneidad. Si son demasiado distintas las personas, pues va a haber guerra. Pero entonces es ahí cuando me identifico con el pueblo y no con mi ego, que estoy recibiendo la espada Excalibur, que representa ese mando, ese poder de cortar todas las resistencias que se presentan. ¿Qué tan Excalibur es un puesto de presidente hoy en día? Tal vez muy poco, pero ese era el ideal. Entonces, y fíjense, la leyenda arturiana, igual que todas las religiones, en su versión más pura, tiene 12 caballeros. Son los 12 caballeros que representan los signos del zodiaco, y Arturo es el sol. Es el momento en el que el sol está en lo alto, la conciencia se tiene que poner en lo alto, tratando de equilibrar esas 6 polaridades que son los 12 signos zodiacales, y entendiendo cada una y administrándolas correctamente. Entonces, este símbolo sabiano nos lleva a este principio de que como es arriba es abajo, ¿no? De que la realidad es una situación multidimensional que es fractal, o sea que las mismas estructuras se repiten en múltiples niveles de tamaño, de tiempo, de percepción. Entonces podemos administrar un país, como se administra una persona o como se administra una vida, y funciona de alguna forma, mejor o peor según el sistema, pero funciona. Y hasta que no podamos utilizar otro sistema, entonces pues ese va a ser el que tengamos, ¿no? Pero también hacia adentro, nosotros somos los únicos, las únicas que tenemos la soberanía de nuestros propios actos, de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia vida. Ese fue el símbolo sabiano del día. Que tengan un excelente día. Síganme en Instagram, Facebook y YouTube para Terapia Astral. Mándenme un WhatsApp al 811-044-5283 para poder revisar cómo estoy administrando mi propia vida, si yo soy soberano, soberana sobre mí mismo, o le estoy regalando la autoridad sobre mi vida a alguien más, lo cual causa problemas, enfermedades, patologías. Hasta luego.